vamos a compartir pantalla para poder iniciar con nuestra clase del día de hoy. A ver, denme un segundito, les comparto la presentación. Listo, ahí estamos. Ok, entonces, como ya les comentaba nuestro coordinador, hoy tenemos innovación y experiencia de cliente, o también se le conoce como Customer Experience, ¿ok? Por eso por ahí vemos las siglas de CX o CIX, que es Customer Experience. Bien, vamos a empezar, chicos, con esta preguntita para poder compartir un poquito y luego ir comprendiendo el porqué de esta pregunta conforme vayamos pasando las diapositivas, ¿ok? A ver, recordemos que hoy nos toca innovación y experiencia, entonces la idea es que nosotros podamos conocer también desde ambas posiciones, ¿no? Cómo la empresa mide la experiencia del cliente, pero también cómo el cliente hace esa medición para la empresa o esa medición referente hacia la atención que ha tenido. Entonces, la pregunta es, si ustedes fueran dueños de una empresa, ¿cómo se asegurarían de que sus clientes estén realmente satisfechos con el servicio que el personal les ofrece? Si ustedes tuvieran un negocio, un emprendimiento de repente o una empresa y tienen a sus colaboradores y obviamente a sus clientes, ¿cómo ustedes, como jefes, como dueños de repente, pueden corroborar que sus clientes están siendo bien tratados, que reciben una buena atención por parte de sus colaboradores? ¿Qué podríamos hacer o qué podríamos de repente implementar desde esta posición para poder conocer qué es lo que recibe el cliente por parte de nuestra empresa, por parte de nuestro negocio? A ver, los invito por ahí a que puedan poner sus respuestas por el chat para ver más o menos qué pensamos, qué se nos ocurre, ¿no? ¿Cómo podríamos conocer, ok, yo soy cliente o tengo mi negocio, ¿cómo puedo percibir? Aparte de la supervisión, ¿no? Entonces, aparte de ello, eso descartémoslo. O sea, de la supervisión típica de ir y ver yo, jefe, cómo trabajan mis colaboradores. Por ahí dejémoslo un poquito de lado. ¿Qué más podríamos hacer como jefes? Que de hecho las empresas lo realizan. Si alguno de ustedes trabaja en atención al cliente, de repente por ahí ya conoce un poquito de esto, de que utilizan los negocios para poder conocer la experiencia del cliente. O si es que no están laborando todavía en ninguno de estos puestos, pues la gran mayoría de empresas utiliza diversas herramientas para poder conocer que recibe el cliente, ¿no? Para medir esa expectativa versus esa realidad. Entonces, chicos, les reitero la pregunta. Si fuéramos dueños de un negocio, ¿qué podríamos hacer para conocer si mi cliente está satisfecho o no? A ver, los invito por ahí, por favor. Tenemos conectados a Fanta, a Joycela, Liz, Nicole, Dina, Carla, Guller, Itzel, Iván, Liz, Marisol, Marlene, Nicole. ¿Qué podríamos hacer? Por ahí pueden poner sus respuestas en el chat. ¿Qué podríamos hacer para que la empresa pueda corroborar esto, ¿no? Solamente ir y ver nada más como jefe o como supervisor o como dueño del negocio cómo están siendo tratados los clientes o algo más puedo hacer. Ok, por aquí. Ok, Guller, muy bien, es una buena idea, ¿no? Estar también pendientes de las redes sociales, leer sus comentarios. Sí, es importantísimo lo que Guller nos comenta porque recordemos que muchos de los clientes, el primer impulso que tienen cuando reciben una mala experiencia es ir a redes sociales y comentar lo que sucedió. Entonces, también es una muy buena idea. Nos da una medición importante. Una plantilla con preguntas donde el cliente nos pueda calificar correcto, ¿no? Que es otra de las herramientas que utilizamos para poder conocer, en este caso, un poquito más esa voz del cliente, ¿no? Por aquí, Fanta, sin preguntar nada, el cliente muestra su satisfacción en el local mismo. Sí, definitivamente muchas veces el cliente, observándolo nada más, muestra con sus facciones qué tan satisfecho está o no. Así que nada, muy bien, chicos, vamos a avanzar para poder conocer juntos, a ver qué podríamos hacer para poder conocer esa experiencia que reciben nuestros clientes. Y para que ustedes sepan, ¿no? Que desde una posición de atención al cliente también somos evaluados, no solamente por el cliente, sino también por la empresa. Entonces, veamos primero la relación entre innovación, Customer Experience y la calidad de la atención al cliente. Primero, hay que implementar
o la implementación de nuevas tecnologías, metodologías y estrategias, ¿no? Para poder tener esa información por parte del cliente. Bien lo dice la diapositiva, implementar tecnologías, métodos, procesos, pasos y estrategias para poder, en este caso, llegar al cliente y poder recopilar toda la información que yo necesite conocer para realmente yo identificar si mi cliente sí recibe una buena atención o de repente no está a gusto o fue definitivamente algo muy negativo. ¿Cómo lo puedo conocer? Definitivamente, primero escuchando al cliente. Segundo, sensaciones y percepciones que tiene un cliente en cada interacción con la empresa. Ya lo hemos comentado antes, ¿no? Que un cliente tiene una expectativa y una realidad. Hacemos una comparativa, hacemos un versus y ahí realmente nos da la verdadera calificación que nos va a entregar un cliente, que puede ser del 1 al 5, puede ser del 1 al 10, del 1 al 7, depende mucho la metodología o la herramienta que podemos utilizar, como bien nos lo dice el primer punto, que ya les voy a enseñar yo cuáles son esas herramientas. Tercero, el cumplimiento de estándares de servicio que aseguran satisfacción y fidelización. ¿No? En este caso, estar seguros de que tenemos como negocio un protocolo de atención, que mis colaboradores van a seguir ese protocolo, ese paso a paso, ¿no? Ese speech, por así decirlo, de al momento de interactuar con el cliente, cómo se van a comportar, con qué tono de voz van a hablar como tal, ¿no? Cómo van a empezar la interacción con el cliente, cómo la van a terminar también. Entonces, yo tengo que estar seguro de que como negocio tengo implementados ciertos estándares, pero no solamente que lo implementé, sino que mis colaboradores también lo puedan llevar a cabo, ¿no? Que lo puedan poner en práctica. Que a veces pasa que hay protocolos de por medio y los chicos no lo ponen en práctica, no lo utilizan. Entonces hay maneras de poder enterarnos también, porque no podemos pues a los chicos supervisarlos todos los días, ¿no? No sería por ahí prudente. Entonces, vamos a ver la innovación en métodos de evaluación de la calidad del servicio y experiencia del cliente. Veamos, hay una herramienta, chicos, que es el Net Promoter Score. De repente alguno de ustedes la conoce o en algún momento la ha visto de repente o en la empresa en la que trabajan tal vez la aplican. Y si no, se van a dar cuenta cuando les vaya mostrando las diapositivas que ustedes sin darse cuenta por ahí en algún momento los han encuestado y les han aplicado esta herramienta, porque es una de las herramientas más utilizadas porque nos da información específica, pero también nos da, en este caso, una medición bastante clara sobre qué tanto mi cliente me va a recomendar a mí como trabajador por la calidad de servicio que le he brindado, o qué tanto va a recomendar el producto que le estoy vendiendo, qué tanto va a recomendar de repente las facilidades que le puedo ofrecer para pagar el producto, etcétera. Hay mil y un formas que podemos utilizar para preguntarle al cliente a través de esa herramienta, que es el Net Promoter Score, o también llamada por sus siglas NPS, ¿ok? Que en español es el nivel o la puntuación de recomendación que el cliente nos va a otorgar. Entonces, es una herramienta de las más importantes porque les mencionaba que la gran mayoría de negocios la utilizan, ya que permite saber si los clientes recomendarían o no, en este caso, nuestra marca, nuestro producto o nuestro servicio. Esto es un indicativo de que los clientes recomendarían o no lo ofrecido. Se presenta mediante un cuestionario con una escala del 0 o del 1, porque el 0 está implícito, ¿no? Del 0 o 1 hasta el 10, ¿ok? Ahora, este indicador del NPS o el Net Promoter Score se utiliza ¿para qué? Para aplicar una pregunta donde los clientes ofrecen, como les mencionaba, una escala de calificación que va entre 0 y 10, la cual nos permite clasificarlos de la siguiente manera. El Net Promoter Score nos permite clasificar al cliente en 3 tipos: en clientes detractores, en clientes pasivos y en clientes promotores, ¿ok? Depende mucho de la calificación que el cliente le pueda poner al negocio, le pueda poner al producto, al servicio, a la persona por el servicio que le ha brindado, ¿no? Por la calidad, por la amabilidad. Hay muchos factores que podemos evaluar, ¿ok? Depende mucho la escala que tenga y la puntuación que le haya dado para clasificar. Ok, este cliente puso tanto el número, listo, su cliente puede ser un detractor. Este cliente puso de repente un 8, ok, puede ser de repente pasivo, ok, depende mucho del número. Pero acá vamos a ver
esta escala. Si un cliente le hacemos una pregunta para saber qué tanto recomendaría de repente por ahí algún producto, es como si ustedes les preguntaran, a ver, para ponerles un ejemplo, ¿no? Estimado estudiante, del 0 al 10, ¿qué tanto recomendarías la clase de la profesora Diana de calidad y servicio de atención al cliente? Entonces, les van a poner una escala, varios numeritos, no del 0 al 10, para que ustedes puedan marcar. Ahora, supongamos, clientes que ofrecen una calificación entre 0 y 6, en este caso son clientes que se califican o se clasifican como detractores, pero tiene un porqué. Son clientes que no recibieron una buena experiencia, que no están contentos, que no están satisfechos, que algo pasó en el camino que no les permitió cerrar como tal esa expectativa que ellos habían generado de manera previa antes de vivir la experiencia con la empresa. Entonces, no te van a recomendar ni tu marca, ni tu negocio, ni tu producto, ni tu servicio, ni a la persona que lo atendió. ¿Ok? Entonces, no te van a recomendar para nada. Algo sucedió. Y ahí hay que averiguar qué pasó. ¿Cuándo es un cliente pasivo? Cuando un cliente te califica entre 7 y 8. Tuvieron una experiencia que no fue mala, pero es una experiencia que al cliente no le sorprende. O sea, que lo atendieron bien, pero tampoco es que fue wow. Tampoco es que da para ponerle un 10 de repente porque no fue excelente esa atención. Entonces te puede poner un 7 u 8. Y 8, perdón. Eh, Promotores, ¿quiénes son promotores? Son estos clientes ideales, ¿no? Los que todos queremos tener, como los que hemos hablado en otras clases, y son los clientes favoritos. Ofrecen una calificación entre 9 y 10, porque tuvieron una muy buena experiencia. De repente esa interacción, esa conexión que tuvieron con el personal fue muy buena, porque fueron amables, fueron empáticos, se comunicó el colaborador de una manera completa, no solamente verbal, también con gestos, ¿no? Lo asesoró, lo acompañó, le consultó si había dudas, trató de ayudarlo. Entonces hay formas en este caso, como ya hemos visto anteriormente, de poder superar una expectativa de un cliente. Entonces, si pasa todo esto, un cliente le va a poner entre 9 y 10, que es una muy buena calificación. Ahora, tenemos acá, ¿cómo quedaría la clasificación? Tenemos entre 0 a 1, recordemos que el 0 es implícito, ¿no? Entre 1 y 6 quiere decir, pues, que mis clientes son detractores, una mala experiencia. Van a hablar, pero van a contar su mala experiencia. Ya lo mencionábamos antes, ¿no? En otras sesiones. Cuando un cliente pasa por una mala experiencia, sí la quiere contar, porque definitivamente lo que busca es que nadie de su círculo más cercano pueda vivir también esa mala experiencia que ese cliente ya vivió. Entonces, como a manera de precaución, se lo cuenta, ¿no? Y también como manera de desfogarse. Un cliente neutro es un cliente que te califica entre 7 y 8. No supera su expectativa, la verdad es que el cliente, tal vez a veces sucede que el cliente está muy apurado y la verdad es que lo que menos quiere es interactuar, quiere nada más a lo que va y ya está. Y pues es un cliente neutro, ¿no? Entre 7 y 8. O un cliente que simplemente pues es muy exigente y no supera su expectativa. Y un cliente 9 o 10 es un cliente que te califica con el puntaje más alto, ¿no? Porque es un cliente promotor que sí le gustó. Ahora, ¿qué sucede con esto? Que muchas veces, o en la gran mayoría de empresas grandes, tenemos no solamente lo tradicional, ¿no? Que es el sueldo, tu básico, que depende mucho el puesto y la empresa en la que puedas estar, tu sueldo, tienes por ahí de repente tus metas que cumplir, si trabajas en base a metas u objetivos, pero también hay una bonificación extra, que es la bonificación de experiencia de cliente. En muchas empresas en las que trabajamos en atención al cliente, tenemos esa comisión. Ahora, de todos los clientes que puedas atender, solamente se toma a una pequeña muestra, ¿ok? Y la idea es que esa muestra a la que se le ha encuestado, porque es una encuesta, como hablábamos al inicio, que es un cuestionario, ¿no? En el que se les presenta una pregunta, una escala de calificación, y si has aprobado con más del 85%, ese mes pues tienes tu sueldo, lo que cobras por tus metas y objetivos, y aparte tu comisión de experiencia de cliente. En otras empresas, como en el sector bancario, por ejemplo, que es donde me desempeño, es un poquito distinto. Tú tienes ahí tu sueldo, tienes tus metas y que tú cumplas, perdón, que te paguen el cumplimiento de esa meta depende mucho o está alineado
a la calificación del cliente. Tú puedes llegar a tu meta de repente, pero si el cliente no aprobó o no aprobaste la evaluación del cliente, ese mes simplemente no bonificas. Entonces, en muchas entidades bancarias funciona de esa manera. En la que yo tengo experiencia, funciona así tal cual. En otras funciona distinto. Una empresa de seguros en la que laboraba era diferente, ¿no? La primera opción. Lo cual te da como exigencia, pues obviamente, a que te esfuerces mucho más por realmente brindarle una experiencia al cliente. Ahora, acá tenemos un ejemplo de lo que normalmente suelen hacer las empresas para poder conocer un poquito esa experiencia del cliente. ¿Qué puede ser, chicos? Por correo, puede ser en el momento que te piden que califiques al cliente, que puede ser in situ, ¿no? En el momento, o puede ser por una llamada telefónica. Depende mucho de la empresa. La gran mayoría lo hace por correo, pero tiene una principal desventaja, que muchos de los correos los clientes a veces no los abren, o los clientes a veces ven que es de alguna marca, que es una encuesta y la ignoran, entonces no dan ese feedback o no dan esa retroalimentación. Cuando es por teléfono, pues no es el chance de que de repente el cliente te acepte la llamada, ¿no? Y le pidas que por favor vas a encuestarlo, que eres de tal empresa, y por ahí puedas interactuar un poquito más. En este caso es por correo. Entonces, ¿qué nos ponen? Hola Diana, queremos mejorar para ti. Estamos comprometidos con darte el mejor servicio y nos gustaría saber cómo fue tu experiencia en nuestro local, que en este caso es una farmacia de Chiclayo. Con base en tu reciente compra, ¿qué tan probable es que recomiendes Inca Pharma, que es una cadena de farmacias, a tus familiares y amigos? Siempre que a ustedes les pregunten o que a un cliente le pregunten qué tan probable es que recomiendes, es porque esa empresa, ese negocio o el equipo de trabajo de esa empresa está usando la herramienta de el Net Promoter Score, ¿ok? Para que lo tengamos claro. Entonces, dependiendo mucho de tu experiencia, pues se puede ponerle de repente entre 0 y 6, 7 u 8, o 9 y 10. Supongamos que todo me fue súper bien, que fueron muy amables, fueron atentos, encontré lo que estaba buscando, cumplieron con su protocolo, pues de repente yo le puedo haber puesto un 9 o le puedo haber puesto de repente un 10, ¿no? Entonces, ¿quién firma estos correos? El equipo de experiencia de cliente, porque las grandes empresas tienen un departamento y un equipo de experiencia de cliente. Entonces, sí es realmente importante que los clientes puedan responder este tipo de encuestitas que llega por correo y que muchas veces son ignoradas. ¿Por qué? Porque después nos llega a nosotros un reporte y ese reporte nos llega con todo y nombre del asesor o de la persona que te atendió para ver cuál fue su calificación y si el cliente dejó algún comentario adicional, para que tú sepas cómo gestionar tu equipo, para que sepas cómo está, hacer una medición, no tener por ahí como tal un alcance, ¿no? De cómo perciben los clientes a tu equipo. Y si ves que por ahí estamos como que medio bajitos, pues la idea es reforzar ciertos puntos, ¿no? A ver con el equipo, conversar, reunirse, saber qué pasó, por qué esta puntuación, por qué estos resultados. Y si de repente es muy específico con algún trabajador, igual, ¿no? Reunirnos con el colaborador y ver qué está pasando. Porque es que un cliente lo calificó de esta manera y siempre para la mejora continua, ¿no? Ahora, tenemos la segunda herramienta, que es el Customer Satisfaction Score, que es la segunda herramienta más utilizada también. De hecho, hay varias, les he traído unas cuantas más, pero las dos primeras son las más utilizadas. Una mide el nivel de recomendación, que es la que hemos visto hace un ratito, y esta mide el nivel de satisfacción del cliente. La anterior te da una escala de calificación entre 0 o 1 a 10, y esta herramienta te da una escala de calificación entre 1 y 5. Es más cortita, ¿ok? Veamos. Es otra de las métricas más usadas, como les contaba, para medir la satisfacción del cliente con un producto. Servicio o experiencia específica se basa en preguntas también directas que evalúan el grado de satisfacción con los usuarios con ciertos aspectos de interacción de la marca. Se presenta mediante un cuestionario también del 1 al 5. Recuerden que el otro es del 1 al 10, ¿ok? Veamos un ejemplo. A ver, ¿qué tan satisfecho te encuentras con nuestro servicio? El 1 es muy insatisfecho, o sea, cada numerito tiene un significado. Si en algún momento ustedes escuchan, por ejemplo, escuchan en algún momento, en alguna clase, en algún otro lado, de repente,
cuando usan estas herramientas, utilizan algo llamado la escala de Likert. Quiere decir simplemente es que cada número tiene una interpretación, que es lo que Likert nos da, que es un autor, ¿ok? Entonces, 1 es muy insatisfecho, 2 es insatisfecho, 3 es neutral, como que la experiencia así, ni buena ni mala, ¿no? La verdad es que fui a lo que fui, compré, saludé, me dieron mi producto, pagué, me fui y a mi casa. Entonces, la experiencia, la verdad es que no me fijé mucho. Hay muchos clientes que son así. Entonces, es un cliente neutral. Un cliente satisfecho te pone una calificación de 4 y un cliente muy satisfecho te pone una calificación de 5. Entonces, ahí tenemos como tal toda la escala por la que el cliente va a calificar para poder, en este caso, medir y evaluar la atención que le ha brindado el colaborador, qué tan satisfecho está con el producto, con el servicio, de repente en un restaurante, con la comida, ¿no? Con lo que la empresa quiera como tal evaluar. Entonces, vamos a ver otra pregunta. En general, ¿cuán satisfecho está con su experiencia con nuestro producto o nuestro servicio? Si la experiencia no fue tan buena, pues pondrá de repente insatisfecho. Si fue muy mala porque tuvo un altercado de repente con algún colaborador o no fue como tal lo que pidió, no fue la explicación que le habían dado previamente, entonces por ahí no fue tan buena, pues será muy insatisfecho. Pero si todo va bien, la calificación que va a poner en este caso es muy satisfecho. Ahora, yo realmente lo que quiero hacer fuera de la clase como tal y todo es invitar a los chicos a que siempre que a ustedes les lleguen encuestas a sus correitos, no toma pero ni 30 segundos responderla. Para las empresas es muy importante que un cliente pueda responder las encuestas porque nos da realmente información para saber, porque vuelvo a lo que les dije en la primera sesión, a veces recibimos un trato y no nos gusta y no hacemos nada, no nos quejamos, no manifestamos, no calificamos encuestas y permitimos eso. Entonces, si nosotros no hablamos, no nos manifestamos, al menos a través de estas herramientas, que es un poquito de repente más personal, no ya más privado, porque lo haces pues tú mismo, no así que te quejas con alguien, las empresas no tienen manera de enterarse. Entonces, la idea es que los clientes, igual cuando ustedes también estén trabajando en una empresa en la que aplique esas herramientas, invitar a sus clientes a que también puedan responder sus encuestas que les llegan, porque nos da información valiosa. Pero ¿y cómo puedo crear sus encuestas para enviar al cliente? De hecho, hay varias opciones, ¿no? Por ejemplo, la más sencillita para enviarle al cliente, que se usan en algunos emprendimientos, es el Google Forms, que es, por ejemplo, el examen que ustedes van a resolver más tardecito del curso, es un Google Forms. El Google Forms sirve para muchas cosas, para hacer cuestionarios, para hacer de repente una encuesta, para muchas cositas sirve y es la herramienta más sencillita. Simplemente lo que hace el cliente, que ni siquiera hay necesidad tal vez de que ingrese con su correo electrónico, porque lo puedes hacer libre, ¿no? Y el cliente por ahí le compartes el link o le compartes el QR de repente, lo escanea con su telefonito en el momento de la atención y te va calificando. O se lo envías por correo, o se lo envías de repente por otro medio, como puede ser un WhatsApp, ¿no? Que no es lo más recomendable, porque a veces es un poquito invasivo y el cliente lo que menos quiere es que lo contacten a su número de teléfono. Hay todo tipo de clientes, algunos sí, algunos no, pero puede ser una forma. No se recomienda la parte manual, o sea, que hagamos de repente una encuesta en una hoja e imprimamos varias y se las demos a los clientes, porque luego trasladar esa información de hoja por hoja, de repente un Excel y analizarla es tedioso y toma tiempo. La idea es que seamos más eficientes, ¿no? Y utilicemos las herramientas tecnológicas que tenemos a la mano para poder invitar al cliente a que pueda responder nuestras encuestas. Entonces, como les decía, lo que pasaba con nosotros, por ejemplo, en el banco, cómo yo me daba cuenta si mi equipo realmente trabajaba en base al protocolo, porque yo tenía no solamente a los chicos de ventanilla, también tenía a los chicos de plataforma y a uno que otros chicos de créditos. Entonces, ¿qué pasaba? Yo no me podía repartir en mil partes y ir y supervisar cómo estaban atendiendo. Una que otra vez, obviamente sí, yo por ahí lo que hacía era, me hacía la que buscaba algún documento, de repente por ahí cerca de ellos, e iba escuchando cómo iban atendiendo a los clientes, si cumplían con su protocolo o no,
¿no? O por ahí a veces no se pasaba una y otra vez con la intención de escuchar, más o menos. Pero hay otras herramientas también, como estas, que luego a nosotros nos llega, los primeros días del siguiente mes, nos llega todo el reporte con el nombre del cliente, quién lo atendió y qué operación realizó. En el tema de bancos, obviamente todo es más automatizado, ¿no? Quién lo atendió, la fecha y hora. Si quisiéramos, por ejemplo, revisar esa transacción o esa atención mediante cámaras, lo podemos hacer, porque tenemos inclusive la hora. Entonces, y la puntuación y la pregunta que se le dio al cliente y el puntaje que el cliente le dio al colaborador. Y como en este caso esa entidad bancaria no lo hace por correo, lo hace por teléfono, entonces también le da el chance a que el cliente pueda manifestarse un poquito más, ¿no? Si de repente el cliente califica con un 2, el cliente puede decir, mira, le puse un 2 por esto y por lo otro. Entonces también tenemos un comentario que nos da mucha más información y nos sirve muchísimo, porque la idea es que no solamente esa información te llegue y te hagas el ciego y ya está, sino que realmente tú esa información la utilices y la gestiones para el bien de tu equipo de trabajo, ¿no? Entonces, ahí nos podíamos dar cuenta y a veces conversábamos con los chicos, reforzábamos ciertas cosas, a veces cuando ya la calificación era muy baja, muy seguida en un colaborador, yo sí me tomaba el tiempo, pedía permiso al área de control para poder revisar cámaras, ingresaba y veía cómo fue la atención y todo. Entonces, realmente te ayuda, pero también mucho depende del líder que esté a cargo, ¿no? Para que haga esa gestión necesaria. Pero en la gran mayoría de empresas, esta información sí se valora mucho porque, como les mencionaba, es como que la vocecita del cliente, ¿no? Lo que nos cuenta por ahí una información que a veces no la conocemos de primera mano. Ahora, la tercera herramienta es el Customer Effort Score, que en este caso es el nivel de esfuerzo del cliente. Como se han dado cuenta, estas tres que estamos viendo están en inglés porque dentro de la administración o dentro de las herramientas que usamos también con apoyo de marketing, muchas son en términos en inglés. Entonces, si alguno las busca, las puede buscar en inglés, que va a encontrar más información todavía, o en español, que es el nivel de esfuerzo del cliente, ¿ya? Ahora, ¿qué cosa nos mide? Nos mide la facilidad con la que los clientes pueden utilizar su producto o servicio, proceso de compra, resolver un problema de asistencia o encontrar la información que el cliente necesita. Se presenta mediante un cuestionario, también con una escala del 1 al 5. Realmente el Customer Effort tú lo puedes usar entre el 1 y 5 y 1 y 7. Lo más recomendable siempre es no tener una escala tan amplia porque te da mayor dificultad para analizar. Y el del 1 al 5 es mucho más precisa, es mucho más específica y no mareas también tanto al cliente. Vamos a ver un ejemplo. A ver, tenemos, en general, ¿qué tan fácil fue realizar tu compra en nuestra página web? Pongamos un ejemplo más completo. A ver, ¿cómo la empresa puede medir si yo he tenido de repente una buena experiencia a nivel de esfuerzo? Supongamos que estamos comprando de repente unas zapatillas por una página web. Vamos a poner que la página web sea Saga Falabella, ¿ok? Entonces, entramos a Saga Falabella, vamos y hacemos en este caso, buscamos las zapatillas que queremos, nos salen un montón de opciones, la agregamos al carrito, ¿no? Por ahí, pues, en este caso, nos registramos para hacer la compra, nos pide poner el método de entrega, si es recojo en tiendas, si es envío a domicilio. Luego hacemos el pago del producto, nos llega un correo con la confirmación y después de eso ya se nos notifica cuando el producto esté para recojo, ¿no? Entonces, si todo siguió el curso que les acabo de decir, o sea, todo ese proceso, esos dos pasos, muy probablemente nuestra respuesta sea muy fácil. Pero, ¿qué sucede si pasa todo lo contrario? Si de repente yo quiero comprarme mis zapatillas, voy a la página web de Saga, pongo zapatillas, no sé, Adidas para mujeres, y me salen opciones y también me salen zapatillas de hombre. Entonces ya estoy como ahí con la información media confusa de repente. Entonces me demoro aún más en buscar, listo. Encuentro lo que estoy buscando, lo agrego al carrito. Cuando voy a agregar al carrito, en este caso voy a poner, ¿no? Por ahí de repente lo que les decía, mis métodos de pago, mi dirección, todo esto, recojo en tienda, supongamos que le ponga recojo en tienda y agregue mi método de pago. Me voy a pagar y me sale que mi tarjeta ha sido rechazada.
pese a que tengo activo de repente todas mis compras por internet, tengo el saldo tal vez y todo, y que mi tarjeta sea del mismo Falabella, ¿no? En este caso del Banco Falabella. Y la tarjeta me la rechaza. Entonces ahí tengo un problema, ¿no? No me está siendo tan fácil hacer mi compra. Y no estoy usando ningún método de pago que no sea de ellos mismos, ¿no? Entonces ya, listo. Intento con otra tarjeta, hice el pago, me descontaron el saldo, pero no me llegó el correo de confirmación de compra. Entonces, también tengo otra dificultad. De repente digo, ya, bueno, voy a esperar que me llegue el correo. El correo me llega al día siguiente. Listo, me llega el correo al día siguiente y ya luego para hacer el recojo y todo me llega después de 3 días. Pero pasé por un proceso en donde mi experiencia no fue tan fácil, donde concretar mi compra o la venta como tal no fue tan sencilla para mí. Entonces ahí me va a tocar tal vez cambiar mi calificación, ¿no? O puede ser o difícil o puede ser de repente muy difícil. Ahora, de manera presencial también lo podemos, en este caso, hacer, ¿no? Si realmente hacer la compra presencialmente fue fácil o no, si tuve la asesoría o no tuve la asesoría, si encontré mi talla o no encontré mi talla de repente, si me fui a pagar y había la super cola y me demoré un montón para poder avanzar y me puedan atender y hacer mi pago. Entonces, ¿qué tan fácil fue hacer la compra de mi producto, de mis zapatillas? Presencial. Entonces, también lo podemos aplicar, no solamente con un ejemplo virtual, también hacia la presencialidad. Pero nos da, en este caso, pues, un indicativo de qué tanto le cuesta al cliente, no en términos de dinero, sino en términos de esfuerzo. Le cuesta al cliente concretar su servicio o concretar la compra del producto que el cliente necesita. Veamos un ejemplo, a ver, pero para ponerles un poquito en contexto de este ejemplo. Este es un ejemplo que a mí me llegó por correo una encuestita de una entidad financiera, porque hace algún tiempo yo estaba manejando, estaba yendo al veterinario, tenía a mi mascota al costado, en el asiento del lado del carro, obviamente yo estaba en el asiento del conductor, estaba manejando, estaba el semáforo en rojo, paro, estaba con la ventana abajo del carro y cometo el error, no lo hagan por favor, de tomar el teléfono y responder un mensaje de voz. Y estaba hablando con mensaje de voz, y en eso vienen por el costado del carro, obviamente por donde estaba hablando yo, y meten la mano al carro y me arranchan el teléfono. Entonces, lo primero que hice fue en este caso es cuadrarme y pedir que alguien por favor me preste un teléfono para poder llamar y bloquear mis tarjetas. Porque lo que había pasado era que se habían llevado mi teléfono desbloqueado. Y ya sabemos que ahora hay mucho riesgo, ¿no? Si te llevan el teléfono desbloqueado, te lo roban, pueden acceder a tus cuentas, mil cosas. Entonces ya sabemos todo lo que por ahí sucede. Lo que más me importaba en ese momento era poder llamar al banco y bloquear mis tarjetas. Entonces yo llamé. La verdad es que el número que marqué para hacer los bloqueos, súper eficiente, no timbró tantas veces, a las 2 primeras timbradas me contestaron, fueron súper realmente eficientes, como les decía. Me dijeron qué pasó, señorita, qué es lo que desea hacer, les conté de manera muy rápida lo que había sucedido y procedieron a hacer el bloqueo al toque. No se demoraron nada. Y no me tuvieron que pasar de persona en persona para explicarles mi situación y me puedan hacer ese bloqueo, sino que una sola persona tuvo la autonomía y la capacidad para poder hacerlo. Entonces, luego me llegó a mí un correíto y después yo me encontré con mi correo, yo cuando llegué a casa y abrí todo, todas las notificaciones de la confirmación de los bloqueos de las tarjetas, ¿no? Entonces, por ese lado, bien. Pero días después me llegó un correíto y me llega esto. Entonces, pensando en la atención de su problema, que en este caso fue bloquear mis tarjetas, en una escala del 1 al 5, donde 1 es poco esfuerzo y 5 es mucho esfuerzo, o sea, esfuerzo que yo haya hecho. ¿Cuánto esfuerzo tuvo que hacer para que el BCP atienda su problema? Puede responder también con los valores intermedios de ser necesario, o sea, entre 1 y 5, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, 1 es mucho esfuerzo y en este caso, perdón, 1 es poco esfuerzo y 5 es mucho esfuerzo. 1 poco esfuerzo y 5 mucho esfuerzo. Entonces, en base a lo que yo les conté, ¿qué tanto esfuerzo hice yo para llamar al banco? O sea, ¿me demoraron mucho en atenderme o realmente la atención fue rápida?
¿qué calificación creen que yo le he puesto en este momento a la encuesta que me llegó? Bueno, en ese momento, ¿no? ¿Le he puesto 1 o le he puesto 5? ¿Hice mucho esfuerzo o realmente no me esforcé mucho porque me respondieron bastante rápido? A ver, ¿qué opinamos? Para ver si por ahí estamos comprendiendo la información. ¿Qué puntaje en base a lo que les he contado, qué puntaje creen ustedes que puse? ¿1 o 5? 1 poco esfuerzo, 5 mucho esfuerzo. Ok, por ahí nos ponen 5. 1, creo que 5. El esfuerzo que yo hice, o sea, no el esfuerzo por prestar un celular, por cuadrarme, por estacionar el auto, no, sino por llamar en este caso y el tiempo que esperé en la llamada. Ok, 1, por ahí me pone, correcto, 1, porque yo no hice mucho esfuerzo, porque como les contaba, presté un celular, o sea, fuera de ese esfuerzo, yo llamé, marqué el numerito, timbró 2 veces y al toque me atendieron. Y la misma persona realmente me bloqueó todas mis tarjetas rapidito y no hice mucho esfuerzo. Mucho, cuando hubiera sido 5, o sea, mucho esfuerzo. Cuando de repente el joven me hubiese dicho, mire señorita, voy a derivarle con la área encargada para que le puedan hacer los bloqueos, y me derivan con otra área y estoy ahí con la musiquita en espera, de repente que suena y suena, suena y suena y no me pasan. Y luego me pasan con un jovencito y por ahí me dirían de repente, señorita, sí, ¿qué pasó? Y tengo que volver a explicar nuevamente lo mismo para que me hagan los bloqueos, ¿no? Entonces, ahí sería mucho esfuerzo. Pero si una sola persona me hizo todo sin, no, sin que yo tenga mayor complicación, sería 1, ¿no? No pasa nada, bueno, sí me equivoqué, no pasa nada, chicos, ¿no? Entonces, 1 es lo que le puse como calificación. No quiere decir en esta herramienta de que porque el 1 sea el número más bajito, le perjudica al colaborador, sino todo lo contrario. Mucho va a depender de cómo esté elaborada la pregunta también. Entonces, en la misma escala, o sea, del 1 al 5, ¿cuánto esfuerzo usted cree que hizo el BCP para atender su problema? Puede responder también con los valores intermedios de ser necesario. Igual tenemos 5 mucho esfuerzo y en este caso 1 poco esfuerzo. La calificación igual también fue 1, poco esfuerzo, que no quiere decir que le jueguen contra la entidad financiera, sino que fue para ellos una solicitud no complicada, una solicitud fácil que la pudieron hacer, pues en este caso, en un tiempo prudente, ¿no? Que no se excedieron de repente con el tiempo para poder hacer los bloqueos. Ok, ¿cómo vamos hasta ahí, chicos? ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos claros con la información de estas herramientas? Vamos viendo ya Net Promoter Score, vamos viendo, bueno, el nivel de recomendación, Customer Satisfaction Score, que es el nivel de satisfacción, y el effort score, que es el nivel de esfuerzo. Vamos viendo 3. Perfecto, ya veo por ahí sus manitos. Vamos con la otra herramienta, que es la del Mystery Shopper, o también llamada cliente incógnito. De repente algunos la conocen así. Vamos a ver en qué consiste el cliente. Ok, gracias, Uller. Vamos a ver qué cosa es el cliente incógnito. También llamado, bueno, Mystery Shopper, cliente incógnito, consiste en la evaluación de la atención o servicio en general de una empresa de manera incógnita. O sea, el colaborador, el de ventas, el de atención al cliente, ni se va a enterar que está siendo evaluado, porque esa es la función del cliente incógnito. Es una persona que la empresa contrata para hacerse pasar por cliente y puede evaluarte, ¿ok? Entonces, acá lo dice, es decir, una persona contratada se hará pasar por cliente para poder evaluar el negocio y el servicio que ofrecen a sus empleados. A esa acción le llamamos cliente incógnito o mystery shopper. Vamos a ver, ¿qué evalúa el cliente incógnito? Porque no es que el cliente incógnito simplemente dice, ah, bueno, pues la empresa me contrató y voy a ver qué tal el servicio y ya le digo si está bien, si es malo o es más o menos, no. El cliente incógnito previamente tiene obviamente una reunión con los encargados, ¿no? Con quienes lo contratan y tienen todo un contexto de qué es lo que busca la empresa evaluar, que puede ir desde cómo está presentado el trabajador, o sea, si cumple con, si la empresa, por ejemplo, te da un uniforme y no lo usas, también te evalúan. Si la empresa te da un photocheck y no lo usas, también te evalúan.
Entonces, cómo te expresas, la atención que recibes, si tu escritorio de repente o tu espacio de trabajo está limpio, está ordenado o no lo está. Todo eso te evalúan porque todo eso impacta en la experiencia del cliente. Entonces, ¿qué evaluamos? Seguimiento de protocolo por parte de los trabajadores. O sea, si cumplimos con todo el protocolo. Si mi protocolo me dice que al tener un cliente al frente le voy a decir de repente, adelante por favor, bienvenido a la empresa tal, mi nombre es Diana, ¿en qué lo puedo ayudar? Listo, hablo con el cliente, por ahí interactuamos un poquito, tal vez mi protocolo me dice después algo más en que lo pueda ayudar, tiene alguna duda, alguna consulta para poder apoyarlo. Y si el cliente me dice, no, todo bien, todo perfecto, listo, señor, entonces eso sería todo, que tenga un excelente día, muchas gracias por su visita. Entonces, supongamos que ese es el protocolo, ¿ok? Yo, a través del cliente incógnito, voy a poder corroborar si mis trabajadores utilizan ese protocolo o simplemente ven a un cliente y le dicen, señor, pase, dígame, señor, ¿qué busca? ¿Es la manera correcta de usar el protocolo o es que ellos no están usando lo que realmente la empresa les facilitó? Entonces, ¿cómo se entera el negocio? Poniendo en práctica esta herramienta, que es el cliente incógnito, entre otras cosas más, ¿ok? Vamos a ver. Segundo, el contacto inicial con el cliente. Si hay un contacto como tal, o es que yo le digo al cliente y estoy mirando a otro lado, señor, pase, dígame, señor, ¿en qué lo puedo ayudar? Y estoy mirando a otro lado, estoy medio conversando, de repente atenta al teléfono y no atenta a lo que el cliente me está diciendo. Tercero, la comunicación no verbal. Los gestos, las posturas, nuestro rostro como tal, dice mucho, ¿no? A veces uno ve a alguien y dice, uy, no, muy serio, uy, mejor ni le pregunto, mejor espero a alguien más. Entonces también, si tenemos alguna facción de repente por ahí, pues suave, ¿no? Que invita al cliente a poder tener esa disposición también, tener una buena actitud conmigo para poder ser atendidos, ¿no? 4, la fluidez en la comunicación entre el colaborador y el cliente. Pero para yo poder hablar de fluidez, no solamente puedo hablar del dominio de palabra y de la improvisación que pueda tener un trabajador, una persona, sino del conocimiento que demuestre el colaborador en base de lo que te está hablando, de un producto, de un servicio, de algún trámite, ¿no? Del conocimiento que tiene, porque la fluidez debería venir y partir desde el conocimiento, no desde la improvisación. Entonces, estos son algunos de los puntos que se evalúan, entre otros más, como les contaba. El orden, la limpieza, por ejemplo, en pandemia, en el banco, ¿cómo nos evaluaban? Porque esto sí no paró ni en pandemia la evaluación. Llegaba el cliente incógnito y olvidaba comentarles que esto puede ser ya sea grabado por audio o por video. Tú ni cuenta te das. El colaborador o el cliente incógnito va con una camarita súper chiquitita y te va grabando. Entonces, no solamente, por ejemplo, en temas de banco, pero cuando yo trabajaba hace años, cuando acabé recién la universidad, o sea, hace 13 años más o menos, trabajaba para Repsol en el área administrativa y Repsol, que es esta empresa de combustibles, ¿no? En este caso de grifos, también aplicaba el cliente incógnito para los colaboradores o los chicos de playa. Playas son los que están en los surtidores, ¿no? Que abastecen el combustible a los vehículos. Entonces también aplicaban el cliente incógnito. Pero puede ser o por audio o puede ser por video, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba, por ejemplo? Llegaban en pandemia el cliente incógnito con una camarita súper chiquita, tú ni cuenta te das como les decía, y llegaban y me acuerdo que el área de cajeros automáticos está en la parte de afuera de la entidad financiera, entraban al cajero automático, ni siquiera hacían ningún retiro, ni ningún depósito. Simplemente veían que esté en servicio, cómo está el piso, que por ahí no esté lleno de vouchers de repente en el suelo. Luego ingresaban a la agencia, que el de seguridad interactúe con el cliente, ¿no? Que al menos le dé un buenos días o un bienvenido, un adelante de repente, ¿no? Todo eso te evalúan. Pasaba por la agencia, igual te grababa todo, miraba a un lado, miraba al otro, se encontraba con un trabajador y lo paraba y le decían, oh, le tengo una consulta, ¿dónde puedo ir para hacer tal transacción? A ver cómo le respondía a esa persona. Al que le tocaba, si le respondía amable, si lo guiaba hacia dónde era,
o simplemente le decía, sí, por allá, al fondo vaya, ¿no? O cómo era. Entonces, una vez que llegaba hacia su colita para ir a ventanilla, y ahí llegaba como tal la ventanilla y cómo los chicos lo trataban al cliente. Si en ese caso el protocolo era también decirle al cliente que tenía a su disposición alcohol en gel para poder desinfectarse antes de interactuar con el colaborador, y el colaborador también tenía que decir al cliente que antes que se retire también tome alcohol en gel para que pueda retirarse y pues en este caso haya menor riesgo, porque en pandemia los bancos éramos una de las entidades donde había mayor contagio, ¿no? Entonces, era uno de los puntos de los protocolos. Y todo eso se evaluaba. Si el colaborador estaba bien uniformado, si estaba bien peinadito, si estaba, o chica igual estaba bien peinadita, si estaba con su photocheck, todo, chicos, se evalúa todo. Cómo te expresabas, la información que le dabas al cliente. A veces pasaba que llegaba un cliente y te hacía algún reclamo por algo, simplemente para que tú veas o para que vean cómo gestionas o cómo manejas esa situación. Y ya luego, pues, no acaba ahí. Por ejemplo, el cliente incógnito decía, bueno, quiero ahora, por favor, pedir información de créditos. Ok, listo. A ver si el colaborador de ventanilla o plataforma le decía, sí, suba al segundo piso y lo van a atender. O si le decía de repente, sí, deme un segundo, voy a consultar quién la puede atender, que ese era el protocolo, ¿no? Llamábamos al segundo piso y se le decía al que contestaba, por ahí, hola, ¿quién está libre, por favor, para que una cliente o cliente pueda subir y la puedan atender, listo. Y ya tú mandabas al cliente y le decías, señor, señora, quien sea, no, por favor suba al segundo piso que el joven tal la va a atender. Y no la mandas solamente al desvío, no, decirle, sí, suba, y ahí la van a atender. Y no vas a saber ni con quién preguntar, sino que ya va a ir con un nombre directo para que la puedan atender y ya la van a estar esperando. Entonces, hay un montón de pasos, pero todo eso se evalúa. Y luego, a los jefes nos llegaba esos videos. Yo he visto en esos videos de todo. Atenciones muy buenas, atenciones en las que el colaborador está hablando con el cliente y a la vez está masticando un chicle, o a la vez está tomando de repente por ahí algún jugo o está comiendo algo, entonces que a veces pasan cuando uno no está o está en refrigerio o se va a hacer un trámite de repente, algún canje de cheques o algo. Se ha visto de todo en las grabaciones del cliente incógnito y te sirve para poder reforzar, para poder conocer qué sucede con tu equipo de trabajo al momento de atender a un cliente, ¿ok? Bueno, ya hablábamos del conocimiento de los productos, la rapidez también con la que se soluciona un problema o un conflicto, cómo lo gestionas. Si lo primero que haces es decirle, ah, sí, mire, tiene un reclamo, venga por acá lo van a atender y te zafas de ese cliente. No es lo ideal es que tú aprendas a gestionar una situación con un cliente. La limpieza y el orden del local, duración de la atención también, cuánto dura. Cada cliente tiene un tiempo en específico, ¿no? Independientemente del rubro que sea, cada cliente debería tener un tiempo de atención como estándar, como protocolo, como paso, como proceso, para que no afecte también la espera o el tiempo de espera de los demás clientes que están por ahí pues sentaditos esperando ser llamados. Vamos con las ventajas. ¿Cuáles son las ventajas de un cliente incógnito? O sea, de aplicar a esta herramienta. Primero, muestra una radiografía real de lo que sucede en la empresa, porque el colaborador de atención al cliente, de ventas o el asesor va a asumir que es un cliente más. Entonces, realmente lo va a atender como normalmente atiende a cualquier cliente. Y ahí es cuando muchas veces los chicos, lastimosamente, no tienen una buena calificación en la evaluación de este cliente incógnito. Y ahí nos damos cuenta. Segundo, evalúa efectivamente la ejecución de protocolos y técnicas de servicio. Tercero, identifica oportunidades de mejora, porque la idea es que veamos ese video y no digamos, oye, ya listo, mira, si no mejoras, no te renovamos contrato o te despedimos. No es la idea es, mira, ha pasado esto, ¿cómo crees que podías mejorar? ¿O qué necesitas de repente? ¿Qué técnicas o qué consejos requieres para poder mejorar esta situación y la manejes de otra manera? O de repente quieres reforzar algún punto, algún tipo de, a lo mejor, tip, ¿no? Para que tengamos mucha más amabilidad, mucha más asertividad al momento de atender a un cliente. Esa es la idea, que vayamos hacia la mejora juntos y no que tomemos medidas drásticas
ni ser el papel antagónico, ¿no? En un equipo de trabajo. Ya no estamos para eso dentro de la administración actual. Cuarto, se realiza en todos los canales de atención. Tú lo puedes hacer en un canal presencial, en un canal telefónico, en un asistente virtual, siempre y cuando sea un humano el que está detrás de la computadora, también lo puedes hacer. Entonces, aplica para cualquier tipo de canal, virtual o presencial o telefónico. 5, valora la experiencia del cliente de forma cualitativa y cuantitativa. ¿Por qué? Porque ese cliente incógnito que te va a ir a evaluar, si bien es cierto, tú no vas a ver que va a estar apuntando nada, pero todo está siendo grabado. Una vez que vaya a su oficina o vaya a su casa, llenará todo el formulario en base a lo que ha visto en la grabación y o irá puntuando en este caso, ¿no? Todo lo que ha percibido, de acuerdo a lo que la empresa le ha pedido. Y luego tendremos un resultado. Entonces te da una escala cualitativa, que es la interpretación de todo ese análisis, y también una escala cuantitativa, que es el número, ¿no? La calificación propiamente dicha sobre esa atención que el cliente recibió. Entonces te da información bastante completa. No hay información que sea ambigua en estas herramientas. Vamos con el sexto. Es una evidencia que puede ser en audio o puede ser en video. Muchas veces es en video. De hecho, lo ideal es que sea en video con audio, obviamente. En uno que otro caso es solamente con audio, pero lo ideal es que sea ambos, ¿no? Que sea un video acompañado de voz como tal. Y como les mencionaba, son camaritas muy chiquititas. Tú ni cuenta te das que está siendo grabado. Por eso tengamos cuidado. 7. Identifica avances en los colaboradores. ¿Por qué? Porque si en la primera visita del cliente incógnito no te fue tan bien, pues en la segunda que puedas tener, ya no debería pasar lo mismo, porque se supone que ya se envió el informe, que el jefe o el jefa ya revisó esa información como tal, se tomaron las medidas para mejorar lo sucedido en esta primera oportunidad, pues para la segunda oportunidad ya debería haber mejoras, ¿no? Ya no debería pasar lo mismo. Entonces, también te identifican los avances de los colaboradores. Vamos a ver ahora el Customer Journey Map. Pero antes de ver el Customer Journey Map, les voy a mostrar un videito para que ustedes puedan ver en este caso acerca de una atención no tan buena que pueden recibir los clientes y la importancia de realmente aplicar herramientas que nos permitan conocer qué es lo que opina el cliente, qué es lo que recibe el cliente, si su expectativa está siendo semejante a la realidad que el cliente está recibiendo. Ya, a ver, denme un segundo, les voy a compartir el video. Voy a dejar de presentar y ahí les comparto. Es un video cortito, no dura mucho. Vamos a verlo. ¡Qué bien! Disculpe. Sí. ¿Sabe dónde hay jugo fresco? Todo está fresco ahí. El que tiene es fresco. Disculpe, la fecha de caducidad fue ayer, así que no es fresco. Sí, estoy tratando de transferir mis servicios, pero hay un error en mi factura. ¿Puede ayudarme? Sí, claro. ¿Cuál me dice que es el problema? Bueno, ya pagué el depósito, pero el cargo sigue apareciendo en mi factura. ¿Podría revisar mi dirección anterior? Sí, déjeme ver si en la pantalla lo puedo encontrar. Espere. ¿No tiene algunos con otra fecha de caducidad? ¿Tienen una fecha? No sabía que esas cosas se echaban a perder. Sí, aquí está. Oh, claro, bueno, no sé si tengamos más. ¿Por qué no revisa la limonada? ¿Limonada? Gracias por su ayuda. Que tenga buen día. 108 de la calle Central. Oiga, espere. ¿Me daría la dirección de nuevo? 108 de la calle Central. Tal vez... Sí... Perdón, no logro encontrarla. Espere. Sabe, ya tengo mucho esperando. ¿Hay alguien que pueda ayudarme? Sí, estaba buscando a alguien que pudiera ayudarla. ¿Sabe qué? Tengo que ir a trabajar. Llamaré después. Gracias de todas Ok, formas. gracias por llamar.
cuando te enfrentas a la competencia más fuerte. Ok, a ver chicos, fuera del comercial que por ahí salió en el video, les pregunto, ¿alguno de ustedes alguna vez ha pasado por alguna situación así en la cual han ido a algún negocio y de repente no les han dado pues la mejor atención, nos hemos topado con algún personal tal vez que no muestra interés, ¿no? ¿Alguno por ahí ha pasado por alguna experiencia así? ¿O es que tal vez siempre hemos tenido experiencias muy buenas? Yo sin ir muy lejos, ayer me ha pasado algo muy parecido, por ejemplo, en Cineplan, en el cine. Pero, ¿alguno por ahí en algún momento ha tenido alguna mala experiencia con algún negocio que ha preguntado, no le han respondido de buena manera, no le han dado la información tal vez de una forma empática, ¿no? Sino desinteresada? Inclusive al inicio, la señorita a la que le preguntan por la fecha de caducidad y por los productos, es un poquito también déspota, ¿no? Con la manera en la que le contesta al cliente. Entonces, a lo que voy con esto es que tengamos muy presente que sí es importante, ya sea para conocer cómo trabajan nuestros colaboradores, pero sobre todo para tomar medidas positivas, ¿no? Y mejorar lo que mi cliente está recibiendo. Entonces, tengamos en cuenta, tal vez ustedes desde la posición de colaboradores en atención al cliente, es que en algún momento van a pasar por algún tipo de evaluación y que como tal, pues es necesario tenerlo presente, ¿no? Para no descuidar en ningún momento la atención que le damos a nuestros clientes. Y si en algún momento ustedes pues también tienen a cargo algún equipo de trabajo que usar estas herramientas, sí es muy importante para poder medir y para poder conocer cómo nuestro equipo está trabajando. Y por qué no, tal vez desde la posición en la que nos encontremos, sea de jefe o sea de colaborador en atención al cliente, proponer, ¿no? Que se utilicen también estas herramientas para ver cómo podemos mejorar. Siempre hay cositas por mejorar, siempre hay que buscar la forma en ir cada vez más hacia arriba en cuanto a la atención al cliente, porque siempre van a haber pequeños detalles que nos pueden estar escapando. De hecho, ya lo he mencionado en otras clases, no podemos tener contentos al 100% de clientes, es imposible, pero al menos pues sí a un buen porcentaje de clientes tenerlos satisfechos en la medida de lo posible. Vamos con la otra herramienta que es el Customer Journey Map. En este caso, la traducción de esta herramienta es el viaje del cliente o el mapa de experiencia del cliente. ¿Ok? Vamos a ver. Es una representación visual del recorrido que un cliente tiene al interactuar con una marca, producto o servicio. ¿Su objetivo cuál es? Identificar áreas donde la experiencia del cliente puede ser optimizada, o sea, donde podemos potenciar aún más esas experiencias del cliente, alineando a los equipos internos y mejorando las decisiones estratégicas. Como bien lo dice, es una representación visual, o sea, es como si fuese un mapita, pero realmente no lo es, sino que en una sola pantalla, por así decirlo, en un solo gráfico, vamos a poder visualizar toda la interacción del cliente. Cuando uno va a una empresa, a un negocio, a un restaurante, a un hospital, a una clínica, donde sea, pasamos por diferentes personas para poder ser atendidos, o al menos nos topamos con diferentes personas. Si voy a comprarme de repente un polo e ingreso a un negocio, me encuentro con el de seguridad. Es una experiencia también que vivo ahí. Voy caminando, me encuentro con un asesor, de repente también es una experiencia. Voy y paso de repente por donde está ya exhibido las prendas, cojo la prenda y me topo con alguien para preguntarle si hay stock de repente en tal talla o en tal color, es una experiencia. Voy al probador y me encuentro de repente algún personal ahí en el probador que está pendiente de todo, es otra experiencia. Si me voy a caja a pagar por mi prenda, es otra experiencia. Entonces, ¿cómo se miden todas estas experiencias? ¿Cómo le fue al cliente con cada uno de estos puntos de contacto con los que interactuó? Entonces, sí es importante saberlo, porque en alguno de los puntos tal vez hubo un quiebre, o hubo un punto de dolor. Entonces, lo ideal es saber dónde fue para poder mejorar y para que eso no le suceda nuevamente a este cliente en una segunda oportunidad o a otro cliente también. ¿Ya? Entonces, vamos a ver con Starbucks. Acá probablemente muchos de nosotros o todos de repente conocemos la marca o la hemos escuchado o tal vez son clientes de esta marca. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Tenemos Carla y Alfredo van a Starbucks para disfrutar de sus bebidas favoritas y utilizar el Wi-Fi. Pero también van a trabajar en sus tareas. Llevan su laptop esperando una buena atención
comodidad y una conexión a Internet de calidad. Durante su estancia, Carla accidentalmente derrama su bebida sobre ella y su laptop, lo que la lleva a utilizar el servicio higiénico, que es importantísimo en una empresa en la cual hay alimentos de por medio, ¿no? Para poder limpiarse. Y dice mucho también cómo está la higiene, independientemente de que sea un rubro de comida o no. Un servicio higiénico es básico, inclusive en una casa y en un negocio, cómo está presentado para el cliente. Entonces, vamos a hacerle el mapa visual o el mapa de experiencia del cliente a Starbucks en base a lo que nos ha contado sobre Carla y Alfredo, ¿ok? Que recordemos que Starbucks en este caso se caracteriza pues porque te brinda facilidades para que puedas ir de repente, llevar tu computadora, trabajar un rato, tener una reunión de repente, o ir a una clase virtual tal vez, o leer, ¿no? Porque te facilita, supuestamente, entre comillas, el espacio, cual depende mucho de la sede, y también te facilita como tal el Internet. Entonces, vamos a ver, tenemos una estructura: momento, punto de contacto, qué espera, qué recibe, y la calificación que el cliente le va a entregar a la experiencia. Vamos con los momentos. Tenemos entrada, pedido, espera, entrega de pedido, búsqueda de mesa, consumo, Wi-Fi, el servicio higiénico y la salida. En la entrada, ¿cuál es el punto de contacto? En este caso es la zona exterior y la parte interna del negocio. Si de repente mientras voy caminando para ingresar al Starbucks, ya me encuentro de repente afuera con algún banner que me invite a conocer de repente cuál es la bebida del día, ¿no? O cuál es de repente por ahí el bocadito del día. Entonces, si me encuentro con algo similar o no. ¿Qué espero? Que esté limpio, que haya un banner que me invite, como les digo, a conocer la bebida del día tal vez, y que el ambiente sea, o que la entrada sea acogedora. En la parte del pedido, ¿quién es mi punto de contacto? ¿Con quién voy a interactuar? Con el personal de counter, ¿no? Con quien voy a hacerle el pedido. ¿Qué espero? Que sea amable, que sea rápido, que esté atento, que esté bien presentable, bien uniformado, ¿no? Eso es lo mínimo que esperamos en un negocio. El punto de contacto en la espera. Acá, ¿cuál es mi punto como tal de contacto? Es el interior del local. ¿Qué espero? Que esté fresco, que esté limpio, que no haga calor. Estamos en verano de repente y voy por una bebida refrescante de Starbucks, pues espero que mientras valga la redundancia, esté esperando, tenga calor, que funcionen los aires acondicionados. En la entrega de pedido, mi punto de contacto nuevamente será el personal de counter, porque voy a interactuar otra vez con un personal que me va a entregar mi pedido. ¿Qué esperamos? Que sea mi pedido correcto, que sea rápido, ¿no? Que de repente la barra en donde me van a entregar el pedido esté limpia, que si me apoyo de repente a esperar o a recibir mi pedido, no me manche tal vez, que no esté con restos de alguna otra bebida. En la búsqueda de mesas, mi punto de contacto será la zona de mesas, que espero que estén las mesas libres, que estén las mesas limpias. En el consumo, ¿qué espero? O mi punto de contacto, perdón, son las mesas, los sillones, ¿no? Que podemos encontrar en Starbucks. ¿Qué esperamos? Que estén cómodos, limpios, seguros, como tal, que no me caiga, que no se rompa de repente la patita de alguna silla, ¿no? En el Wi-Fi, mi punto de contacto será la señal, que espero que haya una buena señal, porque si estoy yendo para trabajar, para hacer mis tareas de repente. En el baño, ¿cuál será mi punto de contacto? El mismo baño, ¿no? El servicio higiénico. ¿Qué esperamos? Que estén limpios. No esperamos nada más. Que el baño esté clean, que esté limpiecito. En la salida, mi punto de contacto será la puerta, ¿no? El exterior. Y que espero que la salida esté despejada, que no esté la gente aglomerada de repente en la salida. Vamos con lo que recibe el cliente. La parte de arriba es la expectativa, ¿no? Lo que espera el cliente, lo que se imagina que va a recibir. Vamos con lo que recibe. Veamos. En entrada, acá hay un check. Quiere decir que sí, que llegó, encontró una zona limpia, un banner que la recibió o lo recibió el cliente o a los clientes con la bebida del día, con alguna información más de repente. En la parte de pedido, en el momento, tenemos otro check. Quiere decir que sí encontraron un personal amable, rápido y atento. En la espera, en ese momento, también el interior, el ambiente estuvo fresco, estuvo limpio. En la entrega de pedido, aquí hay un error. ¿Por qué? Porque el personal de counter es muy probable que de repente, recuerden que acá tenemos varias opciones.
A ver, por aquí no está el cursor, lo perdí, aquí. Que el pedido sea correcto, que esté rápido y que esté limpio. Entonces, limpio les entregar el pedido. Si no sucede esto, si de repente se equivocaron de pedido y me dieron uno que no es el mío, tal vez, y tengo que volver a esperar, pues ya hay una mala experiencia ahí. Luego tenemos en la búsqueda de mesas. De repente encuentro mesas libres, sí, pero no están limpias. Están con los restos de lo que comió, lo que tomó, bebió de repente algún otro cliente y aún no lo han levantado, entonces tengo que esperar, ¿no? Es un poquito incómodo para el cliente. Ahora hay diferentes tipos de clientes que a veces pues para ellos no pasa nada, pero no todos los clientes son iguales, las exigencias no son las mismas. El consumo, todo bien, de repente, bueno, pues ya limpiaron la mesa, el consumo, la mesa quedó limpia, las mesas están cómodas, las sillas también, el Wi-Fi también está ok. Recordemos que en la casuística que teníamos, en el casito nos contaban que Carla había derramado su bebida y que quería ir al baño para poder limpiarse. Entonces, va al servicio higiénico y de repente encuentra agua, pero no encuentra a lo mejor papel toalla o papel higiénico para poder limpiarse, ¿no? O no encuentra agua de repente, como pasa en muchos negocios. Entonces, ahí hay un error, un punto de dolor. En la salida, todo bien, despejado. ¿Cómo quedaría nuestra experiencia con esto? Tendríamos acá 2 puntos negativos, después de 3 experiencias positivas acá, y luego otro punto negativo. Les pregunto, si ustedes fueran los clientes y tuvieran esta experiencia y este resultado con 3 caritas negativas, ¿cómo la calificarían la experiencia? ¿Como positiva o como negativa? Si ustedes fueran los clientes, ¿cómo calificarían esta experiencia? ¿Como buena o como mala? Solo hay de 2, o buena o mala, porque no tenemos ninguna calificación que sea neutra. A ver, mientras por ahí me van respondiendo. ¿Cómo aplicamos de repente esta herramienta? Tal vez alguien se pregunta, ¿no? Pero ¿cómo la aplicamos? O sea, ¿nos inventamos la información o no? No es así. Lo que usualmente hacen las empresas es que obviamente tienen una base de datos de clientes, ¿no? En la base de datos tienen la información de quiénes son sus clientes más frecuentes. Entonces, se contacta al cliente y se le invita a participar de esta herramienta para que nos brinde la información. A cambio le podemos dar algún descuento de repente, o le podemos dar algún consumo gratuito o alguna gift card para que la pueda canjear en el negocio. Entonces, ahí como tal, pues el cliente accede a participar y le hacemos ciertas preguntas y vamos armando el journey map del cliente para conocer su experiencia. ¿Ok? Ok, ¿por qué me han puesto mala? Mala. Sí, definitivamente sería mala la experiencia. Recordemos que hay que ser exigentes, ¿no? No hay que permitir por ahí a veces algunas cosas, porque si no, pues vamos a estar mal acostumbrando al personal o a las empresas, sobre todo no al personal, a las empresas, y no vamos a recibir lo que necesitamos como clientes. Ahora, ¿qué cosa podríamos mejorar en base a esta experiencia? Veamos. Primero hay que asegurarnos que el personal esté capacitado para ofrecer atención amable y eficiente, especialmente durante situaciones inesperadas como derrames, ¿no? Algún trabajador debió acercarse a ayudarle a la señorita para poder, en este caso, facilitarle aún más la limpieza con el derrame que tuvo. Mantener el local limpio y ordenado con mesas disponibles y áreas de trabajo cómodas para evitar inconvenientes con la disponibilidad del espacio. Ahora, si tú vas y consumes alguna bebida en Starbucks y todo está full y no hay donde te sientes, ni modo. Pero si vas, consumes y hay mesas vacías pero no están limpias, ahí está el inconveniente. ¿Qué otra cosa podríamos mejorar? Acciones de mejora. A ver, mantener, en este caso, los baños, ¿no? Limpios y bien equipados, asegurando que los suministros siempre estén disponibles, que es lo que muchas veces pasa en los negocios, ¿no? En los restaurantes, a veces uno va, por ejemplo, y uno que otro percance sucede muchas veces con esto. Recoger retroalimentación de los clientes de manera regular para identificar áreas de mejora y realizar ajustes continuos en base a sus experiencias, ¿no? En este caso, enviarle al cliente encuestitas, ¿no? Después de su compra, de repente. En algunos negocios lo que hacen es que cuando te dan tu boleta de pago, hay un QR y te dicen que escanees el QR en el momento con tu celular y en ese momento puedas calificar la atención que has recibido. Entonces, es una calificación mucho más inmediata y también te aseguro de que el cliente sí lo puede hacer delante tuyo, ¿no? Para que recibas ahí
es información que realmente se valora muchísimo al momento de preguntarle a los clientes. Entonces, ahí tenemos información importante para poder mejorar la experiencia de un cliente. ¿Se entendió, chicos, lo que es la herramienta del mapa de experiencia del cliente o el Customer Journey Map? ¿Se entendió qué cosa es, su importancia, en qué consiste, cómo se realiza? Por favor, me avisan para poder continuar. Ok, gracias, Iván. Los demás, porfa, chicos, ¿estamos claros entonces? Listo, gracias, Fanta. Bien, vamos a continuar. Vamos con algunas conclusiones finales. A ver, recordemos que no solamente es importante usar las herramientas o una herramienta, sino que podemos combinar también estas herramientas. De hecho, las empresas eso hacen, utilizan, supongamos, el Net Promoter Score o el índice de satisfacción, o también por ahí lo que hacen es como tal usar también la de cliente incógnito, que es así, te da información real del trabajador porque tú lo ves a través de un video. Entonces podemos combinar ahí herramientas. Entonces, ¿qué nos permite? Tener una visión mucho más integral de la calidad del servicio, que tal vez no la tendrías tú directamente supervisando, ¿no? ¿Por qué? Porque el colaborador obviamente va a saber que el supervisor o el jefe está cerca y va obviamente a intentar dar una buena atención. Pero si el cliente o el colaborador no está tan pendiente de ello porque no sabe que el que está al frente de él es un cliente incógnito, es otra cosita, ¿no? Entonces, recordar que mientras el Customer Satisfaction Score y el Net Promoter Score proporcionan datos cuantificables sobre satisfacción y lealtad, el Mystery Shopper brinda una evaluación detallada del servicio en acción en el momento, porque es con video. Y el Customer Journey Map permite diseñar estrategias de mejora en cada etapa de la experiencia del cliente. Que el Journey Map como tal también nos da información importante, ¿no? Porque nos permite conocer cuál es toda la interacción que el cliente tiene con la marca, con la empresa, con sus colaboradores, para ver en dónde podemos mejorar. Y segundo, lograr una atención al cliente excepcional. En este caso, para lograrla, las empresas deben integrar estas métricas. Todo lo que les he enseñado hoy día son herramientas de medición, o son métricas también llamadas así, para que, en este caso, pues su estrategia de poder brindarle al cliente un servicio excepcional sea mucho más clara, sea mucho más específica y apoyarnos en las herramientas tecnológicas que tenemos para poder ir siempre hacia la mejora continua, ¿no? Pero asegurando que cada interacción que tenemos con el cliente siempre aporte valor. Y como colaboradores no deberíamos tal vez esperar que nos supervisen o que estén detrás nuestro o que nos graben de repente para realmente pues dar una buena atención. No es necesario, ¿no? Debería partir desde uno mismo, como lo hemos hablado siempre y ustedes me lo han confirmado. Tratemos a nuestros clientes como quisiéramos también que nos traten a nosotros. Entonces, eso es lo que tenemos, chicos, para hoy. Realmente los invito a que tal vez repasemos un poquito esta información ya por interno. Es información valiosa, son herramientas que se utilizan dentro de la atención al cliente en la denominada administración moderna como tal, que si en algún momento, por ejemplo, ustedes les preguntan o les dicen, ¿no? Cuando ven su currículum, tal vez por ahí, oye, sí, te has certificado en atención al cliente, entonces, ¿qué podrías proponer o qué podrías tal vez a través de tu certificación o de lo que has aprendido, qué crees que puedes aportar al negocio o a la empresa o al equipo o a los clientes, ¿no? Que ustedes también puedan participar, que ustedes también puedan indicar y mencionar que no solamente conocen cómo darle al cliente una buena atención, sino que también ustedes conocen qué herramientas sirven y ayudan para medir esa atención que los colaboradores les damos a los clientes. Entonces, utilicemos lo que estamos aprendiendo también para nosotros tener mucho más fuerza al momento de postular de repente un trabajo y nos revisen que estamos certificados en alguna cosa o en la otra, pues realmente darle valor, ¿no? Como tal, y decir, oye, sí, mire, yo he aprendido esto y esto te puede servir a ti como negocio, como equipo, con tus clientes para esto, para lo otro. Si me contratas, ya conozco de esto, entonces sé como tal cómo llevar una buena atención, sé por ahí cuáles podrían ser los puntos de dolor de un cliente. Entonces, como tal, como les decía, invitarlos a repasar un poquito también por interno esto. Si a alguno le gusta un poquito más estos temas,
tal vez buscar más información por fuera, porque el conocimiento, chicos, es algo nuestro, que nadie nos los puede quitar. Y como dicen, el conocimiento es poder. Así que, nada, los invito a revisar la información que realmente nos aporta conocimiento. Y eso es todo por la clase del día de hoy. Los dejo con nuestro coordinador para que podamos por ahí tal vez reforzar algunos temas finales en cuanto a la certificación o a la evaluación del curso. Y me despido y ya los veo yo el día miércoles para poder tener la última sesión teórica. Listo, chicos, un abrazo y que tengan una buena noche. Nos vemos. Hasta luego.